Gracias por recibirnos aquí en esta sala de prensa para poder tener posición política respecto de un asunto y poder hablar también de los asuntos que les interesen. Bueno, para nosotros el Senado de la República tiene que nombrar un fiscal anticorrupción. Desafortunadamente, el fiscal anticorrupción que nombre el Senado será un fiscal sin atribuciones, sin facultades para cumplir el propósito del Sistema Nacional Anticorrupción. Eso no se puede modificar. Se crearon condiciones políticas en el Congreso mexicano para impedir que hubiera reforma constitucional, una reforma constitucional que adicionara ingredientes característicos de lo que es un órgano fiscal, un órgano constitucional autónomo, como debe de ser la Fiscalía General de la República. No se hizo, se postergó deliberadamente, porque en la reforma política del 2013, en la reforma política no se caracterizó a la figura de la Fiscalía General con la autonomía, la independencia y todas las razones para ser considerado un órgano constitucional autónomo. En esa reforma política se estableció que el Senado de la República debería de nombrar un fiscal anticorrupción. Ese fiscal anticorrupción, por cierto, debió de ser nombrado inmediatamente después de que se puso en vigor esa reforma política. ¿Cuándo? En febrero del 2014. Ahora el Senado tiene que cumplir con su obligación de nombrar un fiscal anticorrupción, pero hagámoslo adecuadamente. Ese llamado del senador Héctor Yunes, y yo lo destaco porque es el presidente de la Comisión Anticorrupción, no puede decir que lo hace a título personal, no. En el PRI no hay ese tipo de canonjías, de libertades. Seguramente el senador Yunes lo hizo, ¿sí?, pidiendo la opinión del senador Emilio Gamboa. Eso yo no puedo asumirlo, le tengo mucho respeto y mucho aprecio al senador Yunes, pero no se mueven así los priistas. ¿Y qué quieren? Quieren crear condiciones para que haya el nombramiento del fiscal anticorrupción en esta semana, en esas últimas sesiones que pueden llevarse a cabo del periodo ordinario. El planteamiento y la posición que tenemos es que mayo y junio deben ser 2 meses donde debe haber periodos extraordinarios para hacer reforma constitucional y para poder hacer una discusión y aprobación de una nueva propuesta de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Y que en julio, en un periodo extraordinario, el Senado de la República se reúna para poder nombrar el fiscal anticorrupción. Porque la posición del senador Fernando Herrera de que hay presión para nombrar, usó varios términos, pero un fiscal a modo, bueno, esa misma posición, ese mismo nombramiento de entre las mismas personas será el que haga el Senado en el mes de julio. Va a ser lo mismo, o esta semana o en el siguiente, o en un periodo extraordinario en el mes de julio. Lo que necesitamos es modificaciones a la ley marco, que es una reforma constitucional para impedir, primero, lo que se ha llamado el pase automático de procurador general a fiscal general, pero después una reforma constitucional también al mismo tiempo, mejor dicho, al mismo tiempo una reforma que contenga las características para poder dotar efectivamente a la Fiscalía General de autonomía y de independencia. Y además, una propuesta nueva de ley orgánica de la Fiscalía General de la República para que los 2 fiscales especializados, el fiscal anticorrupción y el fiscal en delitos electorales, puedan desempeñar las funciones y los propósitos y los alcances
de la reforma política del 2013. Esa es la posición que tenemos frente a la posición del PRI y frente a la posición del PAN. El PRI quiere crear condiciones para que haya fiscal esta semana. El PAN quiere crearlas para que haya hasta julio. No, esta semana o en julio sería lo mismo si no hay reforma constitucional y si no hay una nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Aquí quienes han estado manejando el tema es el senador Luis Humberto Fernández y el senador Zoe Robledo, por eso me acompañan para que tengan una posición al respecto. Si quieres, Luis Humberto. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, el tema es muy claro, hay coincidencias y hay diferencias. Coincidimos en que el modelo del fiscal actual no alcanza para cumplir los objetivos, pero así está. Lo que debemos de hacer son tres cosas muy sencillas y que no debe haber inconveniente para lograrlas. Primero, la eliminación del pase automático. Dos, iniciar el debate de inmediato. Hoy ya tuvimos un foro para empezar a escuchar voces autorizadas sobre cuál debe de ser el modelo de procuración de justicia. Y tres, la ley de la Fiscalía que le dé potencia tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a la Fiscalía Electoral. Si no hacemos las tres cosas juntas, sería muy complicado. En cuanto a los tiempos, ¿qué se avanza cancelando la posibilidad de tener fiscal en lo inmediato? O sea, viene el periodo del receso y entonces vamos a dejar que nazca el Sistema Nacional Anticorrupción incompleto, vamos a dejar que nazca el Sistema Nacional Anticorrupción mocho. Creo que esto no sería para la salud de la República. Entonces, es muy clara la posición, es lo que es más conveniente, hay que tener el fiscal con facultades, pero no hay que detener el nombramiento del fiscal, hay que empoderar y acelerar los debates para la Fiscalía y para el nuevo modelo de procuración de justicia. Y habrá quien diga, ¿por qué el modelo de procuración de justicia? Simple y llanamente porque no sirve. No podemos pensar que la procuración de justicia hoy es adecuada cuando los números son magros y son tristes. Tenemos que repensar todo el modelo de cómo el Estado mexicano garantiza la seguridad y el Estado de Derecho. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Simplemente, y reiterando lo que ya se posicionó aquí por el senador Barbosa y el senador Luis Humberto Fernández, decir que pareciera la historia de siempre en donde el ingrediente que falta es voluntad política. Estos nombramientos, estas modificaciones legales deberán de estar empatadas a la expectativa que se generó el año pasado en toda la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, la expectativa de que por fin se iba a hacer algo para detener el cáncer que está matando a México, que por fin la clase política empataba sus agendas con las agendas de los ciudadanos. Sin embargo, hoy otra vez estamos en esa condición. Nosotros no seremos omisos en señalarlo y replantear nuevamente que esa falta de voluntad política pareciera simplemente una revelación de que el combate a la corrupción no está verdaderamente en las prioridades ni del gobierno, ni de los partidos que lo acompañan, ni de otros partidos de oposición que les han estado haciendo el juego para que esta condición hoy de final de periodo se presente. Entonces, bueno, seguimos en esa posición. Sería posible dejar también de pichicatearle a los ciudadanos trabajo, nombramientos, voluntad de ponernos de acuerdo. No ha quedado de nuestra parte, está en donde se construyen las mayorías siempre, fuera del Senado de la República. Gracias. Rubén, por favor. Adelante. Senador, yo quiero preguntarle, hace unos momentos usted aseguraba que el fiscal anticorrupción no ha sido nombrado porque hay un acuerdo deliberado para que esto no se lleve a cabo. ¿Quiénes son los artífices de este acuerdo? Y también quiero preguntarle de otro tema sobre su incorporación a la campaña de la candidata de Morena a Estado de México y también nacional sobre un presunto acto de respeto a los candidata de Morena en Veracruz para el senador. Bien, quien no ha tenido voluntad para que nada más, déjeme decirles un poquito la cronología.
En 2013 se debate la reforma política, se aprueba la reforma política donde aparece la figura de fiscal general, de la Fiscalía General de la República, la transformación de Procuraduría General a Fiscalía General. Esta reforma política se pone en vigor, si no mal recuerdo, en febrero de 2014. El presidente del Senado lo era el senador Raúl Cervantes. Él debió haber emitido la convocatoria para que el Senado nombrara a un fiscal anticorrupción. Del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015, yo fui presidente del Senado y yo sí emití la convocatoria. Desafortunadamente, siempre de parte de los interesados ha habido una visión de las escasas atribuciones legales para desempeñar una función propia de una fiscalía anticorrupción. Y entonces ha habido una participación que no siempre ha recogido el interés de las grandes personalidades que en México pueden ocupar ese espacio. Y se tuvo que decidir políticamente que no daba el proceso derivado de la convocatoria que se emitió para poder de ahí sacar al nombramiento del fiscal anticorrupción. Después vino el siguiente año que encabezó el Senado el senador Roberto Gil y no hubo ningún movimiento en ese sentido. Y finalmente en este año, que ya es el último año legislativo cuando puede hacer el Senado su nombramiento, porque el Sistema Nacional Anticorrupción debe de quedar integrado el 19 de julio, 19, ¿verdad? Sí, y entonces tendrá que ser antes de esa fecha cuando el Senado tenga que nombrar al fiscal anticorrupción. No ha habido voluntad de que, como dijo el senador Robledo, de los que forman las mayorías desde fuera del Senado. Así de sencillo. Y después no ha habido voluntad de reformar la Constitución y de discutir y aprobar una ley una ley orgánica de la Fiscalía General de la República. En el 2014 recibimos de la Cámara de Diputados un proyecto, una minuta, que no daba la verdad porque era una propuesta a modo para que esas fiscalías especializadas no tuvieran ningún efecto. Entonces, señalo directamente que no ha habido voluntad del gobierno de la República para que el Senado nombre a un fiscal anticorrupción. Después el tema de mi incorporación, bueno, yo cuando afirmé y me comprometí a estar en el proyecto de López Obrador, lo que yo identifiqué perfectamente que el escenario del Estado de México en el 2017 es la antesala que prefigura muchos de lo que va a ocurrir en el 2018. Y por tanto, para acreditar que es en serio mi compromiso en este proyecto, en esta causa justa, es por lo que yo pedí se me asignaran responsabilidades específicas. Y se me asignó ir a apoyar la campaña de la candidata Delfina Gómez Álvarez en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. Ahí es donde he estado haciendo labor política a partir del día viernes, que fue mi primera reunión, el sábado también, y hoy que hicimos el anuncio a los medios de información, y me siento muy, muy complacido por estar participando y colaborando en ese esfuerzo político en un territorio complicado como es Ciudad Nezahualcóyotl. Y respecto al tema del video, bueno, para nosotros el contenido de lo que ocurrió y que se revela en este video debe de ser aclarado de manera pormenorizada por quien está involucrada. Tiene que ser esta diputada la que dé detalle de todo, dé detalle de con quién trató, por qué trató con estas personas y lo que se le imputa haber ocurrido. De manera muy categórica le decimos a quienes ya decidieron utilizar este material para afectar a López Obrador que no les va a dar, que no les va a alcanzar para afectar la honradez, la verticalidad, la consistencia de López Obrador.
Ahora sí, cada vez que alguien haga alguna imputación, se va a afectar el honor, la reputación, el prestigio de alguien. ¿Cuántas veces y todos los días todas las personas en su relación cotidiana pueden ser objeto de infamias? Todos los días, ¿sí? Así es que si esta señora tuvo la ligereza, la fragilidad de haber incurrido en esto que se ve, que lo explique, que lo responda, que pueda ella explicar lo que ahí ocurrió. Pero repito, a los que piensan que ya encontraron la razón para parar a López Obrador, les decimos que se equivocan. No les va a dar. Mejor que se digan las cosas con objetividad. Con objetividad. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo pienso de la revelación de este video. Claudia Flores, por favor. Hola, senador, buenas tardes. Hola, Claudia. Oiga, para nadie es un secreto que las elecciones contaminan a los órganos legislativos. Entonces, en verdad, considera que hay esa opción en un periodo extraordinario en julio, cuando seguramente va a haber un proceso electoral complicado, hemos visto que las elecciones se judicializan y prácticamente ya está en 2018, también los precandidatos presidenciales están en condiciones de lograr a un fiscal anticorrupción. Sí, Claudia, esa es la única circunstancia posible. O sea, yo comparto contigo que este periodo ordinario, segundo, de este año legislativo, el segundo año legislativo de esta legislatura, estuvo afectada por razones político-electorales. El Congreso de la Unión fue secuestrado por los cálculos político-electorales. Pero hoy tenemos varias cosas y de verdad, ¿quién va a ser el responsable frente a la opinión pública de que el Sistema Nacional Anticorrupción no quede integrado el 19 de julio? Entonces, por eso, la única posibilidad de que haya un nombramiento de fiscal anticorrupción antes del 19 de julio es que haya un extraordinario, para mí, en la segunda semana de julio, pero que mayo y junio sirva para poder hacer una reforma constitucional y pueda aprobarse una ley general, una ley de la Fiscalía General o ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Esa es la razón. Yo te concedo de verdad esta opinión pertinente de que un periodo extraordinario en medio de este mare magnum de cosas políticas, pues, ahí estamos viendo lo del video. Yo no quiero hablar de otra cosa más que la responsable responda, explique, y de ahí se van a sacar elementos para saber que detrás de ese video están las manos del gobierno del estado de Veracruz y las manos del gobierno de la República. Ahí están las manos, así lo decimos, ahí están las manos del gobierno de Veracruz y del gobierno de la República en un conjunto de cosas que ahí se concretaron por una debilidad de una persona. Así puedo ver a la diputada frágil ante este tipo de circunstancias. ¿Quién sabe cuántas más cosas estarán preparando en esta estrategia para afectar a López Obrador? No les va a dar, eso sí lo podemos decir. Alberto Morales, Universal. No, para insistir en este tema, se ve que le están entregando los recursos. La PGR debe de intervenir para declarar cuál es el origen, si es lícito o ilícito. Y también tengo entendido que en Morena dicen que los tres principios son no robar, no mentir y no traicionar. Entonces, esta diputada debe ser expulsada inmediatamente del partido. Bueno, yo no formo parte de Morena, aún no formo parte. A sus órganos internos tendrán que determinar el destino de esta diputada. Tampoco sé si esta diputada es afiliada, no conozco ese detalle, pero sin duda que habrá que el órgano interno de Morena tendrá que hacer ese análisis y tendrá que tener una definición clara. Yo a lo que apuesto es a la determinación de todo lo que ocurrió allí
¿Y quiénes metieron las manos para que esto ocurriera de esa forma, aprovechándose o usando la debilidad personal de alguien? Yo así lo veo y lo digo con mucho respeto a una mujer, a la diputada, ¿sí? Y las responsabilidades que existan, pues sin duda que se determinen, sin duda que se determinen. No vamos nosotros a dar ninguna opinión para que esto no se esclarezca, que se esclarezca, y vamos a encontrar que ese Alexis García y esa mujer de pelo corto y pelirroja, vamos a verla vinculada a una operación donde están las manos del gobierno del estado de Veracruz y del gobierno de la República. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Así es que esperemos que caminen las cosas, pero de ahí a que les alcance para que con ese video puedan parar a López Obrador o puedan afectar su honorabilidad como lo está queriendo hacer el PAN y el PRI, se equivocan en los alcances de lo que van a poder conseguir con esto. Hace unos días precisamente Pablo Escudero comentó que se puede llevar a cabo un extraordinario. Ustedes entonces también lo estarían apoyando en ese sentido y que fuera integral, es decir, las tres cosas, la reforma a la ley, lo del fiscal general y lo de anticorrupción, que se llevara, pero para acabo de escuchar al senador que decía que primero hay que nombrar al fiscal. Esa sería por una cosa, no por una parte. Ya suele preguntarte, sobre un tema de Chiapas, hay denuncias sobre el senador Gilson de que también hay corrupción, que él ha desviado recursos allá en el sector. Sí. Empezamos. Sí, hay una denuncia hecha por varios periodistas respecto a la posición que hubo en un evento en donde a partir de la revelación y de los testimonios de personas que estaban en ese evento en su informe legislativo, diciendo que habían estado ahí porque se les había obligado, que eran beneficiarias de Prospera, se les sacó del evento a los periodistas. Yo creo que eso es inaceptable. Estaban cumpliendo una labor periodística que tiene que ver con la libertad de expresión. Nos solidarizamos desde el día de ayer con ellos. Y respecto al tema de del posible uso de un programa social, como en todos los casos, yo creo que se tiene que investigar y llegar a una consecuencia. Porque el problema es siempre ese. Hay acusaciones, hay notas, hay denuncias, pero nunca se llega a nada. No se llega a ver a alguien con responsabilidades administrativas, no se llega a ver a nadie con responsabilidades penales, si fuera el caso. Y creo que eso es lo que tiene harto a la población, que si hubo ese tipo de mecanismos tan usuales en el PRI, pues que se investigue y que se llegue a las consecuencias, lo cual se ve difícil porque también el Poder Judicial, la Procuración de Justicia, pues toda está partidizada también, no en Chiapas nada más, en todos lados. Entonces, ojalá ese episodio se aclare con consecuencias reales a quienes hayan cometido delitos, ya sea electorales o peor aún, de censura. A ver, lo que debe quedar bien claro de parte de nosotros es la referencia de que el periodo extraordinario de julio debe de ser para nombrar al fiscal, pero también para que en esta ruta de aquí a julio tengamos un nuevo marco legal en ese tema, ¿sí? De lo contrario, vamos a llegar a julio y vamos a nombrar un fiscal anticorrupción con el mismo marco legal. No sirve de nada, no sirve de nada, así de sencillo, ¿sí? Yo quiero decir, por ejemplo, que de lo que yo hablé en la pasada charla que tuve con ustedes, en el sentido de que esta semana es la fecha límite, el 30 de abril es la fecha límite para que lleguen los nombramientos de los magistrados de las salas, la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y las salas regionales, que son en total 18 nombramientos. Bueno, tuve información de que el gobierno tiene una mesa con el PAN para estar integrando esa lista de 18 propuestas. Son propuestas a modo, van a ser nombres a modo. Los que vayan a integrar
la tercera sección de la sala superior y las 5 salas regionales. Son propuestas a modo, acordadas entre el gobierno y el Partido Acción Nacional. Con eso queda explicado todo esto. Gracias, de verdad, gracias.